Lo último de esta unidad son los sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2. Son ecuaciones en las cuales hay dos valores que no conozco. Y los dos valores pueden ser el mismo o no. Con lo cual, una sola ecuación para resolver eso no alcanza. Necesito tener las dos ecuaciones. A ver, discúlpeme un segundo. Si uno no se presenta al examen final, si pasa directamente a noviembre, sí, no, la verdad eso es muy administrativo para decirles, no te sabría decir. Tal vez habría que consultarlo por algún foro, ¿sí? Y acá a partir de ahí tal vez algún administrativo lo dice. A ver, discúlpeme un segundito de vuelta. Entonces, dos letras que no conozco, dos ecuaciones son las que necesito para resolverlo. Métodos para resolver esto que se conoce como el sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2, porque son dos ecuaciones para tener dos incógnitas. Métodos hay 4 formalmente. Uno espera de que recuerden los métodos de igualación o de sustitución. Por eso que en ejercicios anteriores aparecía medio la idea de la igualación o la sustitución. ¿Sí? Por ejemplo, acá despejando la letra I y reemplazándolo adentro de la otra letra I, en la otra ecuación. Entonces, en esta cursada, lo que fuertemente se enseña es un método que tal vez no te enseñaron en la escuela secundaria. Yo por las dudas voy a repasar cómo era el método de igualación o el de sustitución. En este caso me parece que lo más sencillo es el método de sustitución. Por ejemplo, yo sé que la respuesta del ejercicio es 2 y menos 1. ¿Cómo llegaron a ello? Mirá, podemos agarrar y despejar la letra I. Entonces queda I es igual a 3 menos 2x. Si fuese fácil, también despejaría la letra I en la otra. Y eso haría el método de igualación. Pero como no lo veo tan fácil, lo que voy a hacer, ahora que despejé la letra I en la primera, es reemplazarla en la segunda con los cuidados correspondientes. Es decir, queda 3x menos 2 por I, pero I, según la primera ecuación, es 3 menos 2x. Este método es el método de sustitución, porque reemplazo una ecuación adentro de la otra. Esto supuestamente va a dar 8. Y en esta ecuación me quedó una ecuación lineal de una sola incógnita, una sola letra, la puedo despejar. Entonces me queda 3x, el menos 2 hace distributiva, queda menos 2 por 3 menos 6. Después hace menos 2 con el menos 2x, que queda más 4x, igual 8. El 6 que está restando lo paso sumando, quedando 3x más 4x, 7x. Voy a saltear un paso porque si no, no terminamos, ¿no? 3x más 4x, 7x. El 6 pasa sumando y te queda 8 más 6, 14. Y después te queda el 7 que pasa dividiendo y queda 14 dividido 7 igual 2. Y una vez que encontraste con esta ecuación el valor de la x, alcanza con volver a la primera que usaste y reemplazar la x acá.
Te queda 3 menos 2 por 2. 3 menos 4. Y ahí te queda el otro valor, el de i. I igual menos 1. Muchas veces, eso no debería haber sucedido. Muchas veces, la respuesta de los sistemas de ecuaciones se dan en forma de par ordenado. Es decir, se pone entre paréntesis, generalmente con un punto y coma en el medio, y pones primero el valor de x y después el valor de y, que en este caso era menos 1. ¿Cómo dijo que se llamaba ese método, profe? Lo que acabo de hacer es el método de sustitución, Ah, porque gracias. reemplacé una dentro de la otra. Existen 4 métodos: igualación y sustitución, que lo encontrás en cualquier lado. Estos dos aparecen en cualquier lado. Por eso es que no le damos tanta bolilla. Yo acá hice el de sustitución porque reemplacé adentro de uno a la otra. El que le damos bolilla es el tercer método, que es la resolución por el método de sumas y restas, por reducción de sumas y restas. ¿Sí? Existe un cuarto método que a mí me gusta explicar cuando estamos en matemática 2, que es el método de determinantes. ¿En qué consiste el método de sumas y restas? Sí, Ari. El método de igualación y sustitución no lo vamos a ver, o sea, no lo vamos a hacer. Lo podés utilizar, pero no, Ok, fíjate que me o parece. sea, en la evaluación lo podemos usar en caso Sí, de lo podés poder utilizar. hacerlo. Sí, lo podés utilizar. Lo máximo que podría llegar a suceder si te pidieran un archivo para entregar, que me parece que no va a suceder en este caso, pero otros años han sucedido, que te dicen entregar este ejercicio resuelto por el método de sumas y restas. Y ahí, a pesar de que vos conocés el método de igualación y sustitución, es como que te están diciendo, bueno, no es el que yo quiero que hagas. ¿Sí? O sea, nosotros interpretamos de que el método de igualación y sustitución se explicó en algún momento de la escuela secundaria, entonces ustedes tienen una noción de él. Ya está, lo manejan, saben cómo hacerlo. Aprendamos algo nuevo. Entonces ahí está lo de la resolución por sumas y restas. Pero tienen siempre el respaldo de usar el de igualación y sustitución porque son válidos. Ahora, Igualmente el resultado sería el mismo, ¿no? sí, por eso, son todos Ok. métodos equivalentes. Ahora, ¿qué estoy esperando yo en este método, el de sumas y restas? En vez de hacer una igualación o una sustitución para resolver esto, acá sería muy fácil, sería conveniente, reformulo, no muy fácil, hacer una sustitución despejando la letra X. Voy a tratar de que las dos ecuaciones tengan el mismo número en la X o el mismo número en la Y. Para hacer eso, estoy habilitado a multiplicar todos los términos de alguna de las ecuaciones, o de las dos ecuaciones si quiero. Por ejemplo, en este ejercicio lo que eligieron fue multiplicar por 3 a todos los términos de la primera ecuación. Hacer 3 por x, 3x. Hacer 3 por 2y, 6y. Y hacer 3 por 1, 3. ¿Por qué eligieron el 3? Porque el de abajo tenía un 3. Entonces, multiplicando cada uno por 3, me quedó la primera ecuación, 3x más 6y igual 3. La segunda me quedó exactamente igual, 3x más 9y igual 6, igual al original que estaba acá, ¿no? Y ahora tengo la posibilidad, como el título lo dice, de sumar o restar en columnas. En este caso, lo que más me conviene es restar. ¿Por qué restan? Vuelvo a repetir. ¿Por qué eligen el 3? ¿Por qué restan? Porque uno se anticipa que es lo que mejor le conviene hacer. Multiplico por 3 porque de esa manera logro que arriba y abajo tengan el mismo número, 3. Los resto, porque cuando los resto, 3x menos 3x queda 0x, o sea, queda 0, o sea, se va. Después 6 menos 9 queda menos 3y,
3 menos 6 queda menos 3, pero como se fue el primero, lo puedo despejar directamente. Paso el menos 3 dividiendo, menos 3 dividido menos 3 da 1. Es un método muy piola para resolver mucho más rápido que la igualación y la sustitución, cuando le encontrás la mano. Multiplico toda una fila, todos los términos de una de las dos filas, de las dos ecuaciones, por un valor fijo, en este caso. Y como al hacer eso logro que esta columna coincida, las resto y se van. Ahora, si resté la primera columna, resto la segunda y resto la tercera. Esas son las reglas del juego. Yo puedo multiplicar a toda una fila, pero tengo que multiplicar a todos los términos. Yo puedo restar una columna, pero tengo que restar a todas las columnas. ¿Sí? ¿Nico? Hola, profe. ¿Qué tal? Sí, mire, le hago una consulta porque yo tengo entendido que cuando se busca el número para multiplicar a todos los términos, Sí. tiene que ser, por ejemplo, en este caso, negativo, para que te quede negativo y se pueda hacer la resta. No, No sé si si está le bien. pones el valor negativo, lo que yo haría sería una suma. Si yo hubiese multiplicado por menos 3 a cada uno de los términos, que sería algo válido, en vez de quedarte 3x más 6y igual 3, te quedaría, en el de arriba te quedaría menos 3x menos 6y igual menos 3. Y en el de abajo te quedaría 3x más 9y más 9y igual 6. Entonces, si yo trato de restar estas dos, esta columna primera, te quedaría menos 3x menos 3x y no se tacharían. En cambio, si las sumo, te quedaría menos 3x más 3x sería 0. Y si sumo estas dos, porque ya sumé la primera, tengo que sumar la segunda, menos 6 más 9, te quedaría más 3y. Y si sumo la tercera, menos 3 más 6 te quedaría 3. Muy parecido a lo anterior. Cuando paso el 3 dividiendo, la cuenta daría i igual 1. No importa por quién hayas elegido multiplicar, si por el 3 o por el menos 3. Lo cierto es que después o sumás las columnas o las restás las columnas. Y cuando las sumás o las restás, una columna tiene que convertirse en 0. Ah, listo, entonces. ¿Está Gracias. bien? Planteame Sí, igual, no hay drama. Planteame lo que necesite en ese sentido. Oriana, te escucho. Sí, profe, todavía no entiendo el concepto de cómo hallar el número por el que estamos multiplicando. Es porque, o sea, en el sistema adelante está el 3 por x. En la ecuación de abajo tenía un 3, Claro, es por entonces eso. multipliqué por 3. Sí. Ah, ok. Inclusive, algunos profesores en la escuela secundaria te dicen, ¿sabes lo que tenés que hacer? Multiplicar a la fila de arriba por el número que está en la fila de abajo. Y a la fila de abajo por el número de la fila de arriba. Ujú, ¿Sí? O sea, multiplicarlos en manera cruzada. ujú, Eso es lo que yo haría para encontrar la X con este método. Y acá lo escriben. ujú. No se nota mucho, pero déjame que escriba el original de vuelta. ¿Cómo era? X más 2y igual 1. Acá. El original era X más 2y igual 1. Y el otro era 3x más 9y igual 2. Entonces, ¿qué hago? Si yo quiero que desaparezca la y ahora, para calcular la x, multiplico a este de acá arriba por 9. No, mejor no voy a usar la crucecita porque parece una X. Voy a multiplicar al de arriba por 9. ¿Por qué por 9? Porque abajo tenía un 9 la I. Y a este que está acá abajo lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque la I de arriba tenía el 2. Entonces me queda X por 9, 9X. 2i por 9, 18i. 1 por 9, 9.
3x por 2 da 6x, 9y por 2, 18y, 2 por 2 daría 12. Eso no me gusta. ¿Algo estoy haciendo mal yo o algo hice mal en el ejercicio? Sí, no era un 6 acá. No era un 2 acá. Era un 6. Qué susto. Acá era un 6. Entonces ahora sí, 6 por 2, 12. Entonces, ¿cómo lo decidimos? ¿Por qué multiplicar? Cruzados. En el anterior, yo solamente había multiplicado por 3 al de arriba, porque acá tenía un 3. Al de abajo lo estaría multiplicando por 1, en definitiva. A todo por 3 el de arriba, a todo por 1 el de abajo. Pero multiplicarlo por 1 no va a cambiar. Quedó la misma ecuación. En cambio, cuando multipliqué por 3, quedó esta que está acá. Lo tendría que hacer En, dos veces eso, para en ese hacer el valor de caso, X de Y. Sí, si haces el método totalmente por método de sumas y restas, tendría que hacerlo dos veces. Una tratando de anular la X y una tratando de anular la Y. Muchas veces algunos hacen trampa y una vez que encuentran el valor de Y, lo reemplazan para encontrar el valor de X. Eso sería utilizar sustitución. No estarías resolviendo totalmente por sumas y restas. Por eso en el paso anterior habíamos encontrado la Y, y ahora con este método, fíjate que me queda 18Y y 18Y, resto las cantidades, 9 menos 6 da 3, 18 menos 18 da 0, 9 menos 12 da menos 3, y encontraría el valor de X por el método de sumas y restas. Vamos a ver las preguntas. Señor o señorita Gutiérrez, que no tengo nada más de info. Lo escucho. sí, Gutiérrez, pero bueno. Sí. ¿Cómo anda? Cuando querés encontrar la Y, en el caso de arriba, ¿no? Sí. Vos dijiste que estarías multiplicando X más 2Y por 1. No, X más 2Y por 3, porque de abajo Sí, tiene un sí. 3, y el de Bueno, abajo por 1. y el de abajo por 1. En Ajá. caso de que la X de arriba esté acompañada por otro número, ¿la multiplicaría por ese número? Claro, que sería lo mismo que está pasando en este caso. Esto que está en azul es lo que estaba escrito arriba, ¿no? Para resolver la letra I, a este de arriba lo multipliqué por 9, porque tenía un 9, y al de abajo lo multipliqué Sí. y al de abajo lo multipliqué por 2, porque el de arriba tenía un 2. O sea, hice una multiplicación cruzada de los coeficientes. ¿Eh? En el de arriba tenía un 3 en uno y el 1 en el otro. El del 1 no vale la pena directamente multiplicar. ¿Sí? Entonces, ese es el método que uno quisiera que practique. ¿Ven? Que acá habla del par ordenado, cómo sería, que también se puede escribir como par ordenado. Que practiquen en este ejercicio. Ustedes lo pueden hacer por igualación y sustitución también. Todos tienen esto de resolver sistemas que pueden ser por igualación o sustitución. Pero la idea sería que practiquen el método de par ordenado. ¿Brahim? Profe, para aclarar mi mente sería, Diga. para hacer lo de y, yo tengo que multiplicarlo a una sola línea. Y para hacer de x, tengo que multiplicar las dos. En ese caso fue por las circunstancias, sinceramente. Porque, Depende de la circunstancia. sí, en realidad podemos decir que para no marearte tanto, en realidad multiplicás las dos líneas. ¿Sí? A la de Bien. arriba la multiplicás por el coeficiente del de abajo, o sea, por el 3. A la de abajo la multiplicás por el coeficiente del de arriba, que es un 1. Lo que pasa que en la explicación esta, no dijeron que multiplican por 1, porque en definitiva multiplicar por 1 no cambia nada. ¿Sí? Entonces vos multiplicás con los coeficientes cruzados, siempre con la expresión, no es por la X o por la Y, es por el ejercicio como está planteado. ¿Sí? O sea, en este Bien, caso pero el conviene, método de cruzado, entonces, sí, listo. cruzado, sí. Y alguien me escribía, ¿cómo me doy cuenta si sumar o restar? Mirá, si lo querés de una manera mecánica, si te quedan con el mismo signo, resto las cantidades.
Si uno me hubiese quedado en negativo y el otro en positivo, sumo las cantidades. ¿Sí? Son dos circunstancias diferentes. Cuando los dos términos me quedan exactamente iguales con el mismo signo, las resto, y cuando me quedan con signo opuesto, las sumo las cantidades. En este caso quedaron iguales, por eso se restó, y como cuando se continuó el ejercicio volvieron a quedar iguales con el mismo signo más, por eso se restaron las cantidades. Si en vez de sumar restás y estás haciéndolo mal, no se va a tachar ninguna de las dos letras, ni la letra X ni la letra Y, y ahí tenés que sospechar de que en algo le pifiaste. ¿Sí? Profe, ¿y por qué quedó -1? ¿Cómo? ¿Por qué ¿Por quedó qué? -1? Porque después cuando yo quiero terminar de despejar la X, este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Ah, Con lo cual queda dividiendo. -3 dividido 3. ¿Sí? Yo lo que les propongo es que traten de hacer un ejercicio ustedes. ¿Sí? Mira, yo te hago este primero. El primero es una pavada, porque ya están los números iguales en la X y en la Y. Ya están los números iguales. Entonces, si tengo X más Y igual 3, y abajo tengo X menos Y igual -1, si yo agarro, quiero tachar la X, quiero que se vaya la X, como tienen el mismo signo, los resto. Y cuando los resto me queda X menos X, 0. Y cuando resto Y menos Y menos Y queda más 2Y. Y cuando hago 3 menos 1, te queda 3 más 1, 4. De una, como viene el ejercicio, lo resté y me quedó que 2Y es igual a 4. O sea, me quedó que Y es igual a 4 dividido 2. Y es igual a 2. Ari. Por ejemplo, en el B, bueno, y en todos los demás, vos tenés dos números adelante. Ajá, Ah, no dije nada. Se multiplica cruzado, o sea, exacto. ok, ok. En la segunda parte del ejercicio A, porque no lo cerré, ¿no? Ahí encontré el valor de la Y. Ahora voy a tratar de sacar el valor de la X, anulando las I's. Que las I's se hagan 0. Y una Y tiene signo más, y la otra Y tiene signo menos. Por eso que ahora voy a sumar en vez de restar. Voy a sumar las cantidades. Cuando sumo las cantidades, X más X son 2X. Y más menos Y es lo mismo que decir Y menos Y. Te queda 0. Y después te queda 3 más menos 1, que es lo mismo que 3 menos 1, 2. Te queda 2X es igual a 2, pasa el 2 dividiendo y te queda X igual a 1. El primer ejercicio, porque tiene los mismos coeficientes, sale en 2 renglones. Ya el segundo tienen que hacer algún cálculo adicional. Por eso los invito a que prueben de hacer el ejercicio 5B. 5B o D. B, de Bueno. buenísimo. Me dio para hacer un ejercicio en vivo el tipo. S, el 5B. Diego, para hallar X, suponete en el ejemplo que vos diste acá, si yo reemplazo con el valor de Y, ya está, ¿no? De Sería lo mismo. vuelta, reformúlame, perdón. Y yo para calcular X o sea, en lo que hiciste acá, lo reemplazo con el valor de Y, es exactamente lo mismo, solo que estoy haciendo Sí, sustitución. estarías metiendo una sustitución en el ejercicio, no estarías haciéndolo 100% por el método de reducción de sumas y restas. Vale, ¿Viste? Es un detalle, nada más, pero claro. bueno.
¿Puede ser que me den fracciones? Todo es posible en este mundo. Em, qué sé yo. Diego, te hago una consulta que quizás no tiene mucho sentido en la matemática, pero ¿qué sentido tiene usar el método de reducción si se puede directamente despejar y sustituir? O sea, ¿con qué fin lo usamos? Bueno, qué sé yo. Son métodos diferentes que tal vez en algunas circunstancias te permiten resolver más fácil que en otras. Ah, está, pero no por nada en específico, digamos. No, no por nada en específico. Mirá, se utiliza, reformulo, no sé si se utiliza, pero en algunos conceptos de química, cuando están en la escuela secundaria, yo veo a los profes de química que resuelven lo que es algunas compensaciones de, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero cuando hacen un balance de una composición química, utilizan un poco el método de reducción de sumas y restas en el medio. Es otra forma de resolver. Este mismo planteo de por qué te enseñé la sustitución cuando ya sabías la igualación. Bueno, cada ejercicio tendrá la posibilidad de ayudar a resolverlo de otra manera. ¿Sí? Usted da clases en el Anderson, ¿puede ser? Así es. Yo doy clases en los colegios. ¿Por qué? Ya No, porque, bueno, puede ser que una de tus compañeros, yo voy a la Ford y tengo un compañero que la madre trabaja en el Anderson, el Ajá. apellido es Tilar, no sé cómo es el de la madre. Creo que da Ok. fotografía, no sé, algo así, Puede ser, la verdad no sabría decirte. y me comentó. Ah, está bien, está bien, está bien. Así es, sí. Yo trabajo en dos colegios, uno a la mañana y uno a la tarde. Y a las noches, una noche por ahora, en la facultad. Sí, así es. No da con fracciones, me olvidé de decirle, mientras hablábamos estaba haciendo la cuenta mental y esto da, Puede ser que cuando da X de excesos. 1 y Y da 4. X da, perdón, ¿cuánto? 1 y Y 4. Si X valdría 1 e Y valdría 4, acá podría poner 3 por 1, 3, más los 4 de Y darían 7 y no me da 1. Con lo cual, no, pero no estás tan lejos. Profe, a mí me da dos resultados posibles, que uno es x igual a -5 y y igual a 16, y otro es x igual a -1, y igual a 4. ¿Y ¿Puede cómo ser? llegaste a dos resultados posibles? ¿Por dónde obtuviste esos caminos? Bueno, primero lo multipliqué por 2, a las dos ecuaciones. Claro. Después hice No. directamente ahí, porque como está y solito, le puse el menos, me quedó una x menos 0 igual a -5. ¿Vos encontraste el valor de una de las letras y después reemplazaste para encontrar la otra? O sea, Sí. bueno, si el valor que encontraste primero está mal, el segundo lo que encontraste mal también. Después lo reformulaste por el otro camino y encontraste el valor de la otra letra y reemplazaste para encontrar el otro. En uno encontraste correctamente el valor de la letra, y entonces el segundo valor también lo encontraste bien. En otro está mal. Ahora te queda a vos decidir cuál de los dos caminos es el que hiciste erróneo. Y hay que comprobar, hay que hacer la comprobación. Exactamente. La ventaja de la ecuación es que vos podés reemplazar y chequear que cuando los pones acá te dan 1 y cuando los pones acá te dan 6. ¿Sí? Sí.
Y no te lo voy a decir, porque estoy en modo malvado, ¿sí? Entonces, tendrás que probar vos. Ah, no, sí, está bien. X igual a -1 y sí, sí. Pues si no, Exactamente. no comprobé en la segunda ecuación, no compré. Exacto. Si vos Pero que no comprobar. reemplazaste en una y encontraste la segunda letra, esa la va a verificar, porque la encontraste usando esa fórmula, pero tiene que cumplir las dos ecuaciones al mismo tiempo, y la segunda no te va a cumplir, la que es falsa, ¿sí? Sí. En cambio, cuando reemplazan -1 y 4, efectivamente obtienen que las dos ecuaciones verifican la igualdad, ¿sí? Alguien me decía, vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer los ejercicios de problemas, hagamos el 6A. Ok, podemos hacer el 1, ¿sí? No quiero perder tampoco mucho tiempo en todos los problemas, porque la verdad es que va a llevar un tiempo resolverlos. Pero bueno, vamos a tratar de ver. A mi criterio, no me parece que estemos hablando de sistema de ecuaciones. No me parece que fuera sistema de ecuaciones. Más, es un problema común y corriente. Porque te dice que el primer año ganó una cierta cantidad de dinero, que voy a llamar X. El segundo año ganó 5/9 de esa cantidad. 5/9 de X. El tercer año perdió las cantidades. Si resto las cantidades te queda 3X menos -2X, quedándome 5X. La segunda quedaría Y menos Y, te quedaría 0. La tercera te quedaría 1 menos 6, o sea, -5. Entonces pasa el 5 dividiendo y te queda X igual -1. Y ya tendría la primera de las condiciones. Para la Sí, sí, segunda de las condiciones... me comí el -5 ese. Claro, y para la segunda de las condiciones, yo dije de multiplicar cruzado, no necesariamente tienen que ponerle el signo menos en la multiplicación. O sea, podrían agarrar la primera ecuación y multiplicarla por 2, no importa el signo menos, multiplicarla por 2 y la segunda ecuación multiplicarla por 3. ¿Sí? No necesariamente tienen que hacerlo de manera cruzada con el signo incorporado. ¿Sí? Si lo pones con el signo incorporado tampoco te va a hacer mayor diferencia. ¿Sí? Sigo con este problema. El primer año gana una cierta cantidad de dinero. Lucas, perdón, ¿te quedó la mano levantada o tenías una pregunta? No, quedó la mano levantada. Listo, ahí está. Entonces, primer año, esta plata. Segundo año, 5/9 de esa plata. Tercer año, pierde 1/5 de lo que había ganado el segundo año. 1/5 De 5 de 5/9 Sí, yo lo hice así. de X. Siempre que dice de algo hay que poner el por, ¿no? Sí. No me gusta usar la palabra siempre, porque, viste, después te ponen algo distinto y de repente me decís, pero vos me dijiste que siempre... La mayoría de Claro. las veces, el Claro. combo de una fracción con el de atrás es el por. ¿Sí? Es la traducción. 5/9 de algo es 5/9 por algo. ¿Sí? Pero pensar que cada vez que aparece la palabra de es un por, tengo miedo de decirte que sí, ¿viste? Entonces, bueno, después de todo esto, de ganar, ganar y perder, el total de la ganancia es ese número que aparece por ahí. ¿Por qué tan grande el número? Andás a ver. 307.320. Pero no es un sistema de ecuaciones lo que te quedó. Te quedó una ecuación común y corriente. Que habría que resolver esta cuentita, después juntar los tres términos con X y seguir.
Alguien me describía por el chat también de hacer el 9, no, el 6H. A ver. 6H. En un paralelogramo, la suma entre la mitad de uno de sus ángulos y la tercera parte de otro, no puesto con el primero, es igual a 79. Bien, hay que saber lo que es un paralelogramo. Paralelogramo es la figura como el rectángulo, pero como en los lados medios inclinados. La definición formal sería figura de 4 lados, cuyos lados opuestos son iguales y paralelos. Profe, le digo como lo plasmé yo, digamos, algebraicamente, puse un medio de X más un tercio de Y igual a 79 grados. Y Bueno, para que lo escriba, para que escriba a ver qué es lo que sucede acá. Te dice, la suma entre la mitad de uno de sus ángulos y la tercera parte del otro no opuesto con el primero. A ver, ¿qué quieren decir? Los opuestos son estos con este. Estos entre sí se dicen adyacentes. Llamemos X a este y llamemos Y a este. Para entender un poquito la situación. Ángulo X, ángulo Y. Entonces, ahí voy a decir lo que Carlos plantea. Dice, la suma entre la mitad de uno de sus ángulos, entonces ahí puedo poner un medio de X, que se lo voy a sumar a, ¿qué dice? La tercera parte del otro, un tercio de Y, del otro dice, no opuesto con el primero, o sea, no cruzado. Suena lógico porque el cruzado valdría lo mismo. En los paralelogramos, los ángulos cruzados valen lo mismo. Es igual a 79. Y después y después 2 por X más 2 por Y igual a 360 grados. Como son iguales los opuestos, Exacto. y la suma de todos los ángulos, el paralelogramo es 360 grados y ya podés sacar la segunda incógnita y poder resolver. Exacto. Vos para trabajar con esto necesitas 2 letras, 2 incógnitas. Tenés que tener 2 ecuaciones. Entonces, la segunda ecuación sale de las propiedades de los paralelogramos. Que los ángulos entre sí suman 360, o podríamos usar algo más cortito, que dice que la suma de los dos lados no opuestos entre sí es 180. Eso depende, bueno, de los conocimientos que uno tenga de esto. Da lo mismo, simplemente que esta es un poquito más corta. Nada más. ¿Sí? Y resolvemos esta ecuación. ¿Sí? Ari, ¿vos tenías la mano levantada? A ver si estoy alucinando ya a esta altura de la noche. Sí. Sí, decime. Ahora tengo 2 dudas. En el ejercicio de arriba que justo pasaste y quedó arriba, a vos te queda 5, no, perdón, te queda X más 5 novenos X. Ahí la X queda al cuadrado o cómo del 6A. Ajá, ahí está. ¿Qué me decías? ¿Cómo o sea, ahí para sumar la X, ¿cómo hacemos? O sea, ¿queda X al cuadrado o...? No. ¿Viste cuando vos tenés números comunes, como por ejemplo decir 3X más 2X? Estarías diciendo, tengo 3 letras X que le sumás a 2 letras X. El resultado de esto son 5 letras X. Nadie sospecha de ponerle el X al cuadrado, porque esto sería como contar cuántas veces tengo la misma especie. Entonces tengo 3 de esta especie, que es la letra X, y le sumo 2 de esa misma especie, que son X también. Entonces son 5 letras X. Cuando son fracciones hago el mismo trabajo. Sumo el 1, que tiene esta X acá adelante, con el 5 novenos, que tiene esta X acá adelante, y se lo resto a esta cuenta, que me va a dar 1 noveno. Cuando la resuelva, ¿no? Primero tengo que resolver eso. Entonces te queda 1 más 5 novenos menos 1 noveno. Listo, gracias. Y después queda en función de X, queda con una letra X ahí. ¿Sí? Y en la otra duda es de la que estabas explicando recién, Dale. que tiene tanto Y como X.
O sea, yo ahí separo términos y hago un medio X igual 79 y después un tercio de Y igual 79, ¿o cómo se No, hace? no puedo hacer eso. Tendría que usar algún método. En este caso no me exigen hacerlo por sumas y restas, con lo cual si te resulta cómodo podrías hacer el método tipo igualación o sustitución, ¿sí? Podrías agarrar y pasar esta X restando del otro lado del igual, decir Y es igual a 180 menos X, y reemplazar esa expresión en la otra. Entonces te quedaría algo así como un medio de X más un tercio, y en vez de tener la letra I, como yo abajo terminé despejando la letra I, quedará 180 menos X, entonces te queda un tercio por 180 menos X. La complicación más grande de este ejercicio es tener las letras, tener las fracciones, ¿viste? Tener las fracciones es la parte complicada, pero después es despejar la letra X con un poquito de cuidado. Esto va a ser igual a 70. ¿Siempre los ángulos opuestos dan 180? Sí, siempre en un paralelogramo. Ok, ¿Sí? gracias. Pero si no, podés ir a la segura, a la que dijo Carlos. En toda figura de 4 lados, la suma de los ángulos da 360. Esa es ir a la segura. Entonces, yo pondría 2x más 2y es igual a 360. Sí. Eso lo podríamos hacer sin problema. Con esto están terminando la unidad, y yo más o menos tengo que terminar la unidad en este momento, porque nos quedan 45 minutos para hablar de la unidad número 4. Está re bien, en 45 minutos lo que hay que hacer de la unidad 4 estamos bien. Lo que pasa es que no me puedo dedicar a hacer todos los problemas como tal vez hubiese querido, pero el tiempo es recontra tirano en esto, ¿no? Entonces, bueno, mostramos algunas ideas. El jueves les mostrarán otros ejercicios de estos pensados, ¿sí? Hay algunos ya videos hechos, ¿no? Yo ya tengo anotado más o menos qué les van a dar el taller. Les van a dar resolver algunos problemas, como este del estudiante de agronomía. Ese me costó plantearlo. Presten atención a ese. Presten atención, porque armar el sistema de ecuaciones a veces es sencillo y a veces se confunden las variables y las formas de pensarlo. Entonces, se los van a presentar, porque lo tengo anotado que les van a presentar, ¿sí? Los profes de... Bueno, a ustedes les tocó, Francisco, que no les gusta hacer PDF, pero los profesores de física les encanta hacer tipo PDFs, ¿viste? Entonces, se los hacen tipo fuegos artificiales para resolverlo. Miren cómo hacer ese ejercicio con él, ¿sí? Y si no lo resuelven con él, porque técnicamente lo va a hacer, pero si no lo resuelven, al toque nos escriben, pregunten porque no lo saben hacer y alguno se lo responderá, ¿sí? Es interesante ese ejercicio, van a hacer algunos de los anteriores también, de ecuaciones cuadráticas y problemas, ¿sí? Pero bueno, prueben, practiquen sobre esos ejercicios y metámonos un poco para cerrar la cursada con la unidad número 4. ¿Alguna consulta final sobre esa unidad que quieran hacer antes de que yo arranque con la U4? ¿Qué problema dijo que prestemos atención? Si todo se cumple como yo digo, van a resolver el ejercicio 6i, que habla de las onzas de cereales. Hay algunos que son más complejos que esos, ¿eh? Pero muchas veces uno arma mal cuando tenés tanta información en un problema, ¿sí? Te hablan de avena, de maíz, de gramos de proteínas, de carbohidratos. Entonces, es como que hay como 4 cosas en la mente, ¿viste? No solamente es harina y maíz, avena y maíz. Es avena y maíz relacionado con el carbohidrato y relacionado con la proteína. O sea, hay que pensar que vas a armarte una ecuación que hable de proteínas para la avena y proteínas para el maíz, una ecuación que hable de los carbohidratos para las proteínas y carbohidratos para la avena y carbohidrato para el maíz. No lo quiero hacer hoy porque hicimos un pacto de sangre, prácticamente, diciendo que no nos íbamos a cruzar ejercicios con lo del taller.
¿sí? Entonces nosotros hacíamos unos ejercicios, los de taller hacían otros ejercicios, entonces ustedes pueden abarcar más ejercicios resueltos. Entonces no lo quiero hacer yo, pero el jueves técnicamente se lo van a hacer, presten atención a ese que es interesante. Lo dices. Yo lo que quiero hacer con ustedes entonces es la unidad número 4, es una unidad de 9 páginas, me río de Janeiro, lo hacemos en un toque, ¿sí? En lo que uno intenta en esta unidad aprender a graficar o repasar cómo graficar la lineal y la cuadrática. Yo estoy teniendo en este momento unos quintos y sextos años en los colegios, en los cuales este periodo pandémico hace de que duden de cómo graficar una recta y una parábola, que técnicamente se trabaja en tercero, en cuarto, a veces en quinto, depende de los colegios. Pero nosotros no podemos dejar pasar eso. Tenemos que ingresar a la facultad reconociendo lo que es una lineal y reconociendo lo que es una cuadrática en forma gráfica, en forma de función. Entonces, primero y principal, ¿qué es una función? Sin dar mucha explicación, una función es una transformación de un número en otro. Una caja que yo no conozco qué hace la caja, en el cual una máquina, una maquinola, en el cual ingresa un valor y la maquinola me devuelve otro. Para hablarlo de una manera medio general, ingreso un valor que lo voy a llamar X y me devuelve otro llamado Y. Nada que ver con la letra X e Y que hacíamos en el sistema de ecuaciones, ¿sí? Lo que pasa es que no somos muy creativos con las letras, usamos siempre las mismas, ¿sí? Entonces, agarramos, metemos un número en una función y obtenemos otro número de resultado. O el mismo número, porque la maquinola puede ser que responda lo mismo. Las condiciones para que algo se llame función, más allá de toda esta cuestión formal que ponen acá, las condiciones son que cualquier número que se te ocurra poner en la fórmula obtenga un resultado. O sea, no podemos agarrar y poner un valor y que diga, no sé. Tiene que tener un resultado. Y encima, ese resultado tiene que ser único. Yo no puedo meter el 5 en la fórmula y que la caja me diga las respuestas ahora son 2 y 8. No. El resultado tiene que ser único. Y vamos a llamar dominio de la función al conjunto de todas las cosas que entran en la función. El conjunto formado por todos los números que pueden entrar en la función. Ese es el dominio. Y vamos a llamar codominio de la función al conjunto donde van a parar todos los resultados. ¿Sí? Todos los resultados posibles. Dentro del codominio, que es el conjunto donde van a parar todos los resultados, hay un conjunto levemente más chico, a veces, que es el conjunto imagen, que son los resultados obtenidos por la formuleta. Pero no me quiero meter mucho porque hay una explicación, entonces vamos a mirarlo acá. Imagínate que esa caja está representada acá en el medio. Acá está la caja esa imaginaria que yo decía. La caja que hizo, agarró el 0, lo transformó y lo convirtió en el 1. Agarró el 1, lo convirtió en el 2, agarró el 2, lo convirtió en el 3. El 4 estaba ahí, pasó, pintó y se quedó mirando la situación. Para que esto sea una función, tenemos que tener una sola condición. En este conjunto, que es el conjunto de salida, no puede haber ningún elemento que no entre en la caja. Todos tienen que pasar por la caja y dar un resultado. Ahora, en el conjunto de llegada, en este, pueden haber números que estén ahí innecesariamente. ¿Sí? Yo siempre pienso esto como una analogía de ir a comprarse algo al kiosco. Para que sea una función, esta idea que yo estoy diciendo, todos los que estamos en el aula tenemos que ir a comprarnos algo al kiosco. No puede haber ninguno que se quede sentado diciendo, no, yo estoy haciendo dieta. No, señor,
Vamos todos y nos compramos algo en el kiosco. Y encima nos tenemos que comprar una sola cosa. La condición es esa. Que no quede ninguno acá, como este 5 que no quiere comer. No, todos a engordar. Vamos todos juntos al kiosco y cada uno se compra una sola cosa. Entonces, el 0 se compró el turrón, el 1 se compró el alfajor, el 2 se compró un chupetín, y acá están los yumis, que no le gustan a nadie, y nadie se los compró. No importa que el yumi quede ahí, solo. Eso no es el problema. El problema está en que todos tenemos que participar de esta compra masiva en el kiosco. Y la segunda condición de esta compra masiva es que nadie venga con 2 golosinas en las manos. Todos tienen que ir y volver, todos tienen que ir y recibir una sola golosina. La condición es que estas flechas salgan de todos los números de A y que sea una sola flecha por cada uno de esos elementos. El grupo A, para decirlo con formalidad, se le llama dominio de la función. Y el grupo B, el kiosco, en su totalidad, se llama codominio de la función. Dentro del grupo B hay un pequeño grupito más chico, que son las golosinas elegidas por la gente, y a ese se le conoce con el conjunto imagen de la función. No hay mucha explicación más que esto en esta unidad. Te hacen un comentario de que una función tiene que cumplir esos requisitos. Una caja que transforma números, que dentro de esa caja tenemos que poder poner números sin que ninguno quede sin poder transformarse, aunque en las respuestas podría haber alguno colgadísimo como el 4. Pero después de hablar de esas cosas, después de hablar de esto de las gráficas de función, cuáles son función y cuáles no, nos metemos directamente en la función lineal. Hay una pequeña introducción de eso de la función, pero nos metemos en la función lineal. La función lineal se parece mucho a la ecuación lineal, pero en vez de tener solamente la letra X y números, está escrito como I igual a X más B. I igual a X más B. Donde el A y el B son valores fijos, números que tienen un nombre. El que acompaña a la X se le llama pendiente, y el que acompaña a la Y se le llama, perdón, el que está solo, la letra B que está sola, se le llama ordenada al origen. La función lineal tiene esta forma. La pendiente y la ordenada al origen son valores fijos. Y si lo quiero graficar, esa gráfica va a ser una recta. Cuando lo grafique, será una recta. Acá está todo el resumen, vamos a llegar al resumen más adelante, ¿sí? Pero la gráfica va a ser una recta. Por ejemplo, si tengo la expresión 2/3 de x menos 1, a ver si es la misma. Ah, no, pusieron otra. La expresión 2x menos 3, la gráfica de 2x menos 3 es esta recta que está acá. ¿Cómo se encuentra esta recta? Fácil. Me imagino que estoy teniendo la caja esa que yo les había dicho, en donde yo meto valores de X y obtengo resultados de Y. En este ejemplo, a mí me dijeron cuál es la fórmula que hay adentro de la caja. Me dieron la fórmula de la Coca-Cola. Sé cómo calcularlos. Se calculan así. Acá adentro está esto. Lo único que me falta a mí es agarrar y empezar a poner valores de X adentro de las máquinas para que me escupa los valores de Y. ¿Qué valores de X pongo? El que yo quiera. En realidad, el que me diga acá al principio de esta flechita. R significa reales. Ese que estoy redondeando se llama el dominio de la función. Los valores que yo puedo poner dentro de esta formulita. Pero si acá dice R, entonces puedo poner cualquier valor, puedo poner cualquier real. Entonces, el que escribió este ejemplo dijo, yo voy a poner el -1, el 0 y el 1.
¿Por qué voy a poner esos valores? Porque son los que están por acá, cercano a mi gráfica. Entonces, ¿qué pasa si pongo -1 dentro de la máquina? Y la máquina va a agarrar el -1 acá en la X, lo va a multiplicar por 2, lo va a restar por 3, 2 por -1, -3, y me dio -5. Me escupe el resultado -5. Si reemplazo el 0, en esta formulita va a ser 2 por 0 -3, y me va a escupir el resultado -3. Si pongo el 1, me va a dar -1, reemplazándolo. Entonces, la combinación del punto X que ingresó y el punto Y que me devolvió la fórmula es -1 con el -5, 0 con el -3, 1 con el -1. A esto se le conoce con el nombre de par ordenado. Par porque son dos números. Ordenado porque se escribe primero la X, después la Y. Entonces, yo agarro los puntos y los reemplazo. Los reemplazo en la gráfica. Esta gráfica, a mi gusto, le falta algo. Le falta una flecha a la derecha y una flecha arriba. Y además, que este eje, el vertical, es el eje donde se ubican las I's, el eje de las ordenadas. Y este eje, el horizontal, es el eje donde se ubican las X, el eje de las abscisas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es empezar a reemplazar estos puntitos. Batalla naval. Nos ponemos a jugar como éramos chicos. -1 con el -5, puntito. 0 con el -3, puntito. 1 con el -1, puntito. Los 3 puntos me quedaron en línea, por suerte, porque era una recta. Los 1 y quedó la recta dibujada. Martín, te escucho. Hago una consulta. La ordenada del origen siempre es cuando lo multiplico, le agrego 0 a la máquina en X. Siempre me va a dar la ordenada que tengo en la ecuación original. Exacto. La ordenada del origen, que es el número que está acá atrás, ya se puede ver acá directamente, es este -3. La ordenada del origen va a terminar siendo el valor que se obtendría cuando reemplazás en la máquina el 0. Por eso es que siempre este valor lo vamos a encontrar ubicado acá sobre el eje Y. ¿Sí? Se suele escribir como f de 0. F entre paréntesis 0. La función reemplazada por 0. Este que está acá. Además de calcular f de 0, la ordenada del origen, que también es la intersección con el eje Y, ¿no? Muchas veces le interesa a la gente averiguar este punto, la intersección con el eje X, también conocida con el nombre de raíz de la función. Hay que poner Y0. Hay que reemplazar Lo que yo estoy haciendo cuando busco la raíz de la función, estoy diciendo que el valor de Y es 0. En esta fórmula, el valor de Y es 0. O sea que Y lo cambio por la letra 0 y digo que eso es lo mismo que 2x menos 3. O si les gusta, hago al revés. Digo, cuando 2x menos 3 es igual a 0. Puedo poner el 0 adelante, puedo poner el 0 atrás. ¿Sí? Esperen que voy a grabar el otro porque se pone lento esto. Me doy cuenta cuando se empieza a poner lento. Entonces, despejo, paso el 3 sumando. Paso el 2 que está multiplicando dividiendo. Y te queda que la raíz en esta gráfica es 3 medios. O sea, 1,5. La verdad no me lo esperaba, porque en el gráfico no parecía que estaba cruzando exactamente en el medio entre el 1 y el 2. No parecía, pero lo es. Nunca se guíen por el gráfico. Nunca traten de dar la respuesta de una raíz
mirando en el gráfico y decir, ah, che, parece que está en el 1,5. No, averígüenlo. Esta es la raíz, 3 medios, 1,5. ¿Cómo se averiguó? Igualando la fórmula 0. Por las dudas, ¿viste? Porque tal vez el gráfico engaña. Tal vez lo graficaste mal, un poquitito torcido. Eso es lo que decía acá arriba, y yo me hice el tonto y lo salteé. Cuando yo tengo una función como esta, el valor de la pendiente es 2/3, el valor de la ordenada de origen -1, para obtener la raíz se iguala a 0 en la ecuación, se cambia la letra i por 0 y se despeja. En este caso se obtuvo 3 medios, que es el corte con el eje horizontal. Acá fue re teórico lo que hicieron, casi con poca explicación. Pero en este ejercicio traté de mostrarles la gráfica que estaba dada a través de la tabla de valores y buscar la raíz. No hay mucho más que hacer. No te piden mucho más que hacer con la función lineal. Pero sí me interesa, a mí en lo personal, es que cuando vos veas una fórmula de este estilo, cuando veas una fórmula del estilo y igual a x más b, y yo te diga, ¿qué tipo de gráfica vas a obtener? Al toque digas, una recta. ¿Sí? No hay ninguna otra respuesta. La recta puede estar inclinada para un lado, inclinada para el otro, horizontal, pero es una recta. Esa expresión, y igual a x más b, te da una recta. El que me dibuja cualquier otra cosa, le van a anular el ejercicio directamente. Por suerte, si no te piden entregar nada, no van a graficar ustedes. Pero me han graficado cada barbaridad, les juro, por mi vida, por Dalma y Janina se lo juro, ¿sí? Que de repente me agarran, hacen esta tabla de valores, encuentran un punto acá, encuentran un punto acá, encuentran un punto acá, y en vez de sospechar de que algunos lo están calculando mal, se mandan la recta con chichón. ¿Sí? De repente la recta ahí se tuerce. ¿Entendés? A ver, si sabemos que es una recta, los 3 puntos tienen que estar alineados. ¿Sí? ¿Se puede usar GeoGebra ahí con eso? ¿Le pones la función y te da? Probablemente sí, pero vos pensás, Carlos, que ya no pensamos eso. Por lo cual no creo que el ejercicio sea graficar solamente. Te van a agarrar y te van a pretender que interpretes algo sobre ese ejercicio. ¿Sí? Algo que GeoGebra no te lo haga, que no lo pongas en una aplicación y que al toque te resuelva el ejercicio. Algo como que, profe, un ¿Y qué sé ejemplo. yo? No sé. Por ejemplo, la raíz sería una posibilidad. Pero la verdad es que no sé qué podrían llegar a ponerte. Precisamente para eso tienen un modelo de exámenes anteriores, ¿no? Para que ustedes puedan chequear qué tipo de preguntas te harían en estos ejercicios. ¿Ari? Sí. ¿Por qué en el resultado de la raíz dice 3 medios y vos dijiste 1/5? ¿Puede ser? No, 1,5 dije. Lo convertí en decimal. 1,5. 1,5. Ah, hiciste 3 dividido 2. Exacto. Ok, gracias. Que en definitiva es este punto, ¿no? Es este que está acá. El 1,5 entre el 1 y el 2. ¿Sí? Y acá dicen algo que a mí me encanta siempre aclarar. Con 2 puntos es suficiente para graficar una recta. Pero conviene tomar 3 precisamente por lo que les acabo de decir. Si yo tengo un puntito, este lo calculé bien en la tabla, este lo calculé mal, la recta se puede dibujar igual. Pero si pongo 3 puntitos, este lo calculé bien, este lo calculé bien y el otro lo calculé mal, me doy cuenta que algo no cierra. ¿Sí? En algo le pifié. Ponele que este lo había calculado mal. Entonces pongo 3 puntitos, este lo calculé bien, este lo calculé bien, el otro me quedó por acá, están en línea, entonces vengo bien con la idea. ¿Sí? En este segundo ejemplo, te muestran cómo graficarlo sin tabla de valores. El método para graficarlo sin tabla de valores
utiliza la pendiente y la ordenada al origen. En la ordenada al origen, el 2, era el punto donde cortaba el eje Y. Y la pendiente me hace un movimiento, un desplazamiento desde el punto S2. Si la pendiente era negativa, si era negativa como es este caso, el de arriba me indica cuánto irme hacia abajo y el de abajo cuánto irme hacia la derecha. Fíjense que parados en el punto 2, se corrió 3 lugares hacia la derecha, como decía acá abajo, 3 hacia la derecha, y 1 hacia abajo, como decía acá arriba, porque era negativo, es hacia abajo y hacia la derecha. Teniendo este punto, usando ese método, encuentro otro punto. Podría repetirlo, 3 hacia la derecha y 1 hacia abajo, y encuentro otro punto. Y los uno. 1 y me queda esta recta. Si la pendiente en vez de ser negativa hubiese sido positiva, si el que acompaña a la X sería, por ejemplo, más 2/3, el de abajo sigue siendo hacia la derecha, pero el de arriba iría hacia arriba. O sea, a partir del punto de intersección con el eje Y, desde la ordenada al origen, subiría 2 lugares y me correría 3 lugares hacia la derecha. Martín, te escucho. Ahí lo que podemos hacer es averiguar la raíz para sacar un tercer punto. Podrías perfectamente utilizar la raíz también. En este caso queda una raíz linda, que te queda un valor 6 clavado. ¿Sí? Pero puedes agarrar y comenzar con el primer punto, que era la ordenada al origen, e ir haciendo esta regla, desplazándote la cantidad de veces que vos quieras. Ojo, si la regla la utilizás mal, te va a dar mal. Tal vez la tabla de valores en ese sentido también puede llegar a ser una buena herramienta. Pero si la regla esta la usás bien, es mucho más rápido. No tenés que calcular nada. Te parás en el 2 sobre el eje Y, bajás y vas hacia la derecha. O si fuese positivo, subís y te vas hacia la derecha. Al toque lo lograrías. Karen. Sí, profe, la consulta es, cuando nosotros tenemos ahí un menos 1/3, usted dice que cuando es digamos así, el signo negativo es solamente para el que está el numerador nada más. Te voy a ser sincero. En realidad, cuando es positivo, sigue las direcciones de las 2 flechas que acá no se dibujaron. Cuando es positivo, sigue las 2 direcciones estas. Cuando es negativo, alguna de las 2 direcciones se tiene que invertir. Podría suceder que inviertas la de arriba solamente y dejarla de abajo igual, o podrías dejarla de arriba igual e invertir la de abajo. Yo prefiero quedarme en la idea de que el de abajo no se modifica nunca, que siempre se mueve hacia la derecha. Y el numerador va hacia arriba o hacia abajo según el signo. Si es positivo, está bien, pero hacia convengamos arriba, que en este ejemplo se ve la gráfica que va hacia la derecha, pero un ejemplo que tengamos en cuenta para cuando la recta vaya para la izquierda, ¿qué ejemplo podría ser? La ¿qué es gráfica. ir hacia la gráfica? O sea, No, por ejemplo, para el lado positivo. así, uy, ya. No, como está en la dirección, digamos, mirando la gráfica, para mí va hacia los lados positivos en lo que es X. Sí. ¿Sí? Yo digo, un ejemplo que nos dé negativo en lo que es X. Que esté dibujado por este lado. Claro. Bueno, si querés, las 2 opciones, cuando el signo es negativo, los desplazamientos son así y así, o el de abajo hacia la izquierda y el de arriba hacia arriba. Porque estaría invirtiendo una de las 2. Pero también te lo podría decir con este, ¿eh? Cuando es positivo, los 2 van en el sentido de los ejes, o los 2 van contrarios al sentido de los ejes.
Pero yo muchas veces evito dar tanta info porque a veces se marea uno con esto, ¿no? Pero en definitiva, son esas dos opciones posibles. ¿Sí? Entonces, fíjate que si yo, parado en este punto, como tengo el valor menos 1/3, decido irme 1 hacia arriba, siguiendo esta línea, y 3 hacia la izquierda, 1, 2. Si fuese un número entero el valor de la pendiente y querés utilizar este método, convertirlo en una fracción. Por ejemplo, si vos tuvieses 5x menos 1, sabemos que comenzamos en el menos 1 de las i's, y este lo tenés que convertir en fracción como 5/1, por ejemplo. Y ahí podés desplazarte, como es positivo, 5 hacia arriba, 1 hacia la derecha. Gracias. De nada. Esto precisamente te dicen eso. Graficalos. Graficalos. Y después algunos problemitas basados en esta idea de la función lineal. Basados en la idea de la maquinola que yo les decía. Una fórmula que meto valores y obtengo otros de resultado. Típico de una maquinola. Por ejemplo, la demanda semanal de un producto cuando el precio es de 58 pesos por unidad. O sea, meto unidades, obtengo de resultado cuánta plata depende eso, ¿no? Entonces, bueno, es un típico planteo ese. Martín, te escucho. Sí, el 4A no lo entendí, profe. No entendí la consigna. En el 4A te dicen, a ver, tengo la función y te dan la fórmula, 1,8x más 32, que dice, expresa la temperatura en grados Fahrenheit cuando se conoce la temperatura en grados Celsius. O sea que esa fórmula está metida dentro de esta caja, en la cual vos le metés numeritos en grados Celsius, nuestro sistema de medición, y te devuelve en grados Fahrenheit, el sistema norteamericano de medición de la temperatura. ¿Sí? Vieron que nosotros con los norteamericanos tenemos bastantes diferencias en lo que son las escrituras, porque, bueno, escriben distinto, nada más que nosotros, nada más que eso. Nosotros medimos en metros, ellos miden en yardas o en pulgadas. ¿Sí? En la temperatura pasa lo mismo. Y acá tenemos una fórmula de conversión. Vos metés grados Celsius, te devuelve grados Fahrenheit. ¿Sí? O sea que esta X se reemplaza por un número. A ver, ¿qué temperatura estamos haciendo? Vamos a mirar el celular. Uy, esperen que tengo que desbloquear y todo eso. Bla, 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 bla. Ah, acá la computadora lo dice. 11 grados. 11 grados. ¿Qué haces? Lo metes en esta fórmula. Haces 1,8 por 11. Le sumás 32. ¡Pum! Te dice cuántos grados Fahrenheit tenés. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que te dice el planteo. Sabiendo que el papel arde aproximadamente a 451 grados Fahrenheit, ¿a cuántos grados centígrados tendrá que exponer esta guía para quemarla? ¡Ah, mira qué interesante! ¿Sí? La fórmula decía de que yo tenía X en grados Celsius, lo pongo en esta fórmula, y esto me da el valor de I. Bueno, en este ejercicio te dicen el valor de I. Te dicen, che, si el valor en grados Fahrenheit es de 451 grados Fahrenheit, que es cuando el papel se prende fuego. ¿Sí? Con esta temperatura el papel automáticamente se quema. ¿Cuál habrá sido el valor en grados Celsius, en grados centígrados?
en nuestra temperatura. Bueno, Ya se despeja, está bien. ya acá puedo despejar, claro. Lo importante era saber qué reemplazar, ¿no? ¿Qué ponía? ¿El 451 en la X o en la Y? Bueno, no, en la Y, por cómo está dada la expresión, ¿no? Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta la otra tipo de gráfica, la función cuadrada. Banca, ¿te podés dejar un cachito ahí así termino de copiar? Sí, obvio. Gracias, disculpa. Por favor. Sácale captura. Captura. También podría sacarle captura, pero no pasa nada. ¿Qué Estaba vamos a activado el audio, disculpa. ¿Qué hacemos? Bueno, acá hay un gráfico, qué sé yo. Función cuadrática. La fórmula era la misma que antes, simplemente que no está igualado a 0, porque eso era una ecuación cuadrática. Acá tengo una fórmula que si está igualado a algo, digamos que está igualado a y. ¿Sí? Y es igual a x cuadrado más bx más c. Y nuevamente, como en el ejercicio de recién, tengo una caja con esta fórmula dentro, le meto valores de x, la caja me escupe valores de y. Entonces, me dan una fórmula, bueno, los nombres de los coeficientes están acá, ya lo habíamos trabajado, me dan una fórmula, yo le meto muchos valores de x, me responden muchos valores de y, y cuando lo trato de graficar, me queda esto. Ese gráfico, el gráfico de las funciones cuadráticas, se conoce con el nombre de parábola. Cada vez que dibujas algo de lo que estuvimos trabajando anteriormente con la resolvente, cada vez que tratás de dibujar esa función, o me da una parábola de este estilo, o me da una parábola invertida. La famosa cara feliz o cara triste. ¿Qué me gusta buscar a mí a la hora de graficar esto? Porque podría tratar de hacer la tabla de valores, ¿no? Hago la tabla de valores, empiezo a poner valores de x y de y veo que sale. Es una posibilidad. Pero podemos ir a buscar unos puntos en particular. Uno, la ordenada del origen, donde corta el eje y. Otro, donde corta el eje x. Y acá me encuentro que no lo corta en un lugar, sino que lo corta en dos lugares. Suena recontralógico. ¿Por qué suena recontralógico? Porque donde corta el eje x, donde busco las raíces, es cuando la fórmula está igualada a 0. Y cuando la fórmula está igualada a 0, hay que usar la fórmula resolvente. Y la fórmula resolvente tenía dos resultados. Estos resultados serían los que antes habíamos llamado x1 y x2. Entonces, con la fórmula resolvente voy a tener estos dos puntos. Y estos dos puntos están centrados en una línea imaginaria que se conoce como eje de simetría. O sea, en el medio de estos dos hay una línea que es un espejo en esta parábola. Para un lado y para el otro los puntos están a la misma distancia. Esa línea, el eje de simetría, pasa por el punto más bajo o en el punto más alto de la parábola, que se conoce con el nombre de vértice. Entonces, ¿qué se suele tratar de averiguar en esto? La ordenada del origen, las dos raíces, el vértice. Este que dibujaron acá salió por descarte. Como yo sabía que hay 3 cuadraditos de distancia hasta este punto, hay 3 cuadraditos para el otro lado. Pero ¿cómo calcular estas cosas que me piden? Bueno, la ordenada del origen, ya lo sabemos, es cuando corta el eje Y, es cuando la X vale 0, es f de 0. Es el valor que obtendría cuando en la tablita pongo el 0. Las raíces
Son la fórmula resolvente. Menos b más menos la raíz cuadrada. El vértice tal vez es el que más interesa. Y abajo aparecen las fórmulas. Una es muy sencilla de entender. El vértice está a la misma distancia de x1 y x2. Está justo en el medio. Por eso, una forma de encontrar el vértice, que es la misma forma de encontrar el eje, porque el eje pasa por el vértice, es haciendo un promedio entre las dos raíces. Hacer x1 más x2 dividido 2. Yo no lo llamo eje a esto. Yo a esto lo llamo xb. X del vértice. x1 más x2 dividido 2. Promedio. O, si quieren, hay una fórmula. Es esta. Menos b sobre 2a. El valor de b negativo, opuesto, perdón, dividido 2 por a. Estas dos fórmulas te tienen que dar exactamente lo mismo. El valor del vértice. Con eso encuentro el valor de x. Para encontrar el valor de y, agarro la tabla y meto el vértice acá. El x vértice. Lo meto ahí. Y obtengo el valor de y, que yo lo suelo llamar y vértice. La combinación de x vértice con y vértice forman el vértice. El punto más bajo o el punto más alto. Este puntito que está acá. Bueno, en este resumen te dice pues cómo buscar las raíces, yo ya lo había dicho con la fórmula resolvente. Y ahora resta hacer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la función menos x cuadrado más 6x menos 8. Les puedo dar un anticipo. El valor de a, que es el que acompañaba x cuadrado, define la cara de la concavidad de esta gráfica. Si el valor es negativo, cara triste. En cambio, cuando el valor de a es positivo, va a quedar cara feliz. Va a quedar hacia arriba. Casi como si fuera una U hacia arriba. Pero como acá el valor de a es negativo, va a quedar cóncava hacia abajo. Cóncava negativa. ¿Qué hay que buscar para graficar esto? Y podríamos buscar las raíces. A ver dónde lo hacen eso. Acá está. Las raíces son 4 y 2. ¿Cómo creen que las calcularon? Hicieron la fórmula resolvente. Menos b más menos bla, 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 bla. 4 y 2. Y acaban de encontrar este punto y este punto. ¿Qué otra cosa saben? La ordenada del origen. Acá dice, la ordenada del origen es 0 menos 8. ¿Cómo encontraron eso? Agarraron la tabla y a donde está la letra X pusieron el 0. Y les dio como valor de y menos 8. Esto es similar a lo que pasaba con la recta. El término independiente es la ordenada del origen. Que aparece por acá abajo. Acá, menos 8. Ya tienen este punto, tienen este punto, tienen este punto. Falta el vértice. Para el vértice, uso esta fórmula. Menos b sobre 2 por a. Menos b es menos 6 sobre 2 por a, que es menos 1. Y me dio 3. A mí no me gusta hacer solamente esta fórmula. También me gusta agarrar las dos raíces y promediarlas. O sea, 4 más 2 dividido 2. Si esta fórmula me da igual a esto que aparece acá arriba, vengo por el buen camino. 4 más 2, 6. 6 dividido 2, 3. Vengo por el buen camino porque no solo estoy encontrando la coordenada X del vértice, sino sé que las dos raíces también las calculé bien.
Y eso está bueno. Con este X del vértice ya sé que esta línea imaginaria está a la altura del 3. Pero para saber dónde está el vértice, tendría que reemplazar ese 3 en la tabla para poder ver cuánto da. O sea, reemplazar el 3 en esta fórmula. Acá lo hicieron, acá lo escribieron, pusieron menos 3 al cuadrado más 6 por 3 menos 8 y les dio 1. Les dio 1. O sea, el vértice está en 3 de X, 1 de Y. Y una vez que tenés este punto, y este, y también tenés este, ¿y por qué no este que está acá? Que lo encontrás directamente diciendo, bueno, acá hay 1, 2, 3 cuadraditos hasta el eje, bueno, 1, 2, 3 cuadraditos hacia el otro lado, también hay un punto. Agarrás y trazás una curva suave, no con regla, suave. Y se acabó. Con esto termina su cursada. Una gráfica de la parábola, identificando sus parámetros más importantes y los valores más importantes de calcular, las raíces, el eje de simetría, la ordenada al origen. Te piden acá que grafiques varias de esas, algunas son más sencillas. Esta no es una cuadrática, esta no sé qué hace acá. Y después algunos problemas basados en esos gráficos de cuadrática. Por ejemplo, me acuerdo de un problema que habla de una persona que patea una pelota, ¿sí? La pelota hace este movimiento. Entonces te preguntan, ¿cuánto tarda en llegar al piso? Bueno, imaginémonos que el piso está por acá, te están preguntando, ¿cuánto tarda en llegar acá? Bueno, lo mirás y decís 6. Mírenlos, no son difíciles, sinceramente. Pero el concepto teórico de lo que tenemos que hacer, con eso está terminado. ¿Alguna consulta que ustedes quisieran hacerme? El último por ahí se complica. ¿Cuál? Contame. Sería el último de la guía 4. ¿El último de la guía, el último ejercicio? A ver. Sí. Sí. El B, re largo, ¿no? Sí. A mí me dio bien igual, pero tuvo que calcular en 2,5 a la mitad, digamos, un valor, para poder hallar el cruce. Para hallar el cruce de dos funciones, te están pidiendo cuándo son iguales las funciones. ¿Sí? Sí. Entonces, si una me dice que es 13t, me llama la atención esta expresión. 1/2 por 4t al cuadrado. ¿Por qué ponen así Esas la son aceleraciones. Sí, está bien, pero podrían poner directamente que eso da 2, porque 1/2 por 4 es 2, ¿sí? O sea, te quedaría 2t al cuadrado más 18t menos 25. Cuando te preguntan, bueno, primero te dicen que las grafiques, ¿no? Grafiques las dos funciones en un mismo sistema para que puedas respaldar tus respuestas de cuentas con un gráfico. En ese gráfico vos tendrías que encontrarte que las dos gráficas se cruzan. Una gráfica va a ser así, la otra gráfica va a ser así. Te están preguntando dónde se cruzan, pero que la hagas con cuentas. Bueno, lo que hay que hacer es despejar esto. Cuando el colectivo que va con este movimiento 13t coincide con el movimiento de este colectivo, cuando estas dos cosas son iguales, despejando el valor de la t, vas a encontrar estos puntos. Probablemente alguno sea negativo y haya que descartarlo, ¿no? Acá dice, utilizar los valores de t entre 0 y 5. ¿Sí? A t le tuve que reemplazar por 2,5. A t que sería como tiempo, por decir. 2,5 bueno, para hallar justo el yo valor. lo voy a encontrar
si termino de resolver esto. Yo esto lo pasaría el 13t para el otro lado restando, me quedaría una cuadrática y resolvería una cuadrática. Puede ser que el valor sea 2,5. Y con eso encontrás el tiempo. Y después tendrías que reemplazar para encontrar la otra información que te piden, que es la posición. ¿Sí? Puede ser semi rebuscado esta segunda parte, pero no es nada del otro mundo. ¿Sí? No es nada que sea muy, muy extraño. Ah, igualó las dos rectas para allá donde se cruzan. Ah, está Sí, bien. no voy a usar la palabra recta. Voy a decir la palabra curva. ¿Sí? Porque las dos funciones, porque una no es recta. ¿Sí? Como yo les decía, cuando tenga exponente 1, ustedes tienen que tener confianza de que es una recta. Cuando tiene exponente 2, tienen que tener confianza que es una parábola. ¿Sí? Entonces, igualé la recta y la parábola gráficamente, pero también lo hice analíticamente. Y ahí Claro. voy a poder decidir dónde se cruzan. Vos que lo hiciste solo gráficamente y ahí pusiste el Claro, lo que pasa es 2,5. que en el resultado muestran dos rectas, pero no muestran el vértice o el final de una que debe ser una cóncava, y ahí se ve que Lo que es pasa una que puede parábola. pasar, lo que puede Porque llegar a son pasar muy grandes que, los valores. claro, que como te dice valores entre 0 y 5, tal vez no graficaron toda la parábola, Claro, sí, eso sino que que por ahí me dibujaron, confundió. este pedazo no lo dibujan nada. Entonces vos ves solo esto, ¿sí? Vos ves dónde se cruzan, pero una no es recta, una es parábola y la otra es una recta, ¿sí? Listo. No tengo más nada que decirles. Solo suerte el día sábado y espero encontrarlos en breve en lo que es la